Gracias, señor director. Hoy nos vamos a hacer cargo de un tema que es clásico en nuestro programa y que esto es, entre otras cosas, a pedido del público. Es bien sabido que estamos viviendo aires de preocupación. Me refiero a conflictos bélicos. Estamos inmiscuidos en algo que pareciera estar a puertas de lo que algunos ya mencionan como una quizás posible tercera guerra mundial. Pues bien, desde lo más profundo de nuestro conocimiento místico, hoy día vamos a traer a la palestra a cinco de los más grandes profetas, hombres y mujeres de toda la historia, que a través de sus visiones, psicografías, escritos y dichos, pareciera que se hubiesen adelantado y estuviesen describiendo exacto este mismo momento que se vive en el año 2018. Algunos dan fecha, algunos claramente hablan de qué país entraría en conflicto. Todos están con pie juntilla de que se viene una guerra a escala mundial. Incluso algunos dicen que, ojo, porque lo único que puede detener esto son o los desastres naturales, y otros dicen intervención alienígena. Así de loco como extraordinario suena, así loco, lo dicen. Tan loco que, pero muy veraz también, ¿ah? Porque son personas que han probado sus capacidades. Exactamente, son personas que han probado sus capacidades, sus profecías que han salido ya cientos y cientos durante largos años, y han salido a la luz pública contando estas profecías. Ahora puntualmente vamos a hablar las de este año, las que ocurrirían durante el 2018. Absolutamente, lo que están marcando más o menos los aires que hoy día respiramos, Carla. Que algo que decías tú al final, me parece que es súper rescatable, porque nosotros tendemos a pensar en una guerra, ya lo devastador que es la guerra, pero también hemos visto muchas veces que hablamos del fenómeno de los ovnis, que hay alienígenas que se sentirían como con la misión de venir a la Tierra. O incluso amenazados. Claro. Por si es que pasara una guerra. Entonces, y dicen que hay algunos que están ahí arriba también, los sin ir más lejos, hace algunos días, la semana pasada estuvo Sixto Paz, ¿cierto? Sí, gran amigo, sí, un hombre contactado. Sí. Y le hice esa misma pregunta. Fue la primera que le hice cuando me hicieron esta breve invitación a Mentiras Verdaderas. Y él me dice, yo hasta lo que te puedo entender y decir, si es que el hombre intenta hacer una tercera guerra mundial, a mí no me cabe la menor duda, palabras de Sixto Paz, que ellos harían algún tipo de intervención, porque también les preocupa no solo lo que nos pasa a nosotros, sino que algunos de ellos también se verían afectados. Es que a ellos les afecta, claro. De todas maneras, sí, de hecho, al parecer hay algunos que viven acá con nosotros, sí que no son los verdaderos dueños de este planeta. Atención, como lo prometimos, 5 grandes profetas. Hay personas, aprovecho de hacer el paréntesis, que dicen que tienen poderes psíquicos, que pueden leer el futuro, que tiran las cartas, lo que tú quieras. Los hay buenos, los hay más o menos y los hay chanta a morir. Acá estamos hablando de aquellos que tienen una capacidad impresionante, que siglos, al menos décadas antes, anunciaron hechos históricos como la caída de las Torres Gemelas, la Segunda Guerra Mundial, con nombre y apellido, los grandes tiranos que accederían al poder y que tendrían, digamos, en vilo a toda la raza humana. Los presidentes. Los presidentes. Ya, eso es increíble. Te dicen hasta el número que... No, te pasaste. Estamos hablando de los verdaderamente probados y extraordinarias personas con capacidades extrasensoriales. Y ellos, ¿por qué este tema de alguna manera nos preocupa? Al menos, vamos a decir, nos interesa, porque hay muchas creencias allá afuera, ¿cierto? Es que todos coinciden en algo. Los 5 más importantes coinciden en que es inevitable una guerra a escala global. Y también ellos dicen que quizás lo único que pueda detener esa guerra son 2 hechos extraordinarios que ya te los voy a relatar. Nos vamos con el primero, señor director. Probablemente el más grande entre los grandes. Un pequeño problema nomás con este profeta, que en la época que él nació, estamos hablando de mediados de, ¿cierto?, de 1500, es que él no podía hablar tan directamente su profecía, porque en aquel momento de religiosidad, no iba a ser visto con buenos ojos, al punto que podrían encarcelarlo, al punto que podrían juzgarlo, al punto que pudiesen haberlo asesinado. Como Galileo. Excelente. Por lo tanto, él era muy cauto al escribir estas cuartetas, donde él, con una capacidad de visión extraordinaria, matemático, doctor, filósofo, me refiero a Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, hizo referencia a lo que, según algunos, los más exquisitos y eruditos estudiosos de sus textos, dicen que él, ojo, porque todo lo que se ha dicho ha cumplido, excepto una pequeña porción. Y esa pequeña porción se parece tanto a lo que estamos viviendo hoy en día, que uno dice, ojo, porque lo que está ahí escrito no es muy bonito.
Atención, ¿qué es lo que dice primero con respecto a estas posibles aires de guerra? El gran Nostradamus, lo siguiente. Vamos con la primera gráfica con el primer gran profeta de esta noche. En la profecía del libro, la profecía, ¿cierto? En francés, dice: el gran aullador, sinvergüenza y audaz, sin escrúpulos y egocéntrico, será elegido gobernador del ejército. O sea, vale decir, en este primer escrito que vamos a lanzar de Nostradamus dice: ojo con esto que todavía no se cumplió, ojo con lo que yo voy a decir, el fin de los tiempos o el fin de una era. Esto no significa que todo se acaba, ¿sí?, pero que es el fin importante de algo. Ojo con este tipo, sepan reconocerlo. Es sinvergüenza, es audaz, es aullador, tramposo, sin escrúpulo y egocéntrico. Algunos ya identifican acá a Donald Trump, maestro. Eso te iba a decir, yo estoy pensando en Donald Trump, pero a lo mejor si esta profecía me la leí hace 20 años hubiese pensado en otro líder político. Por supuesto. O sea, la puede ir aplicando y cambiando distintos los tiempos. Ajá. Yo agradezco obviamente su intervención porque no se equivoca periodísticamente en nada de lo que me acaba de decir. Bien. Sin embargo, hay que decir que esto no viene solo, porque él no hace ojo cuando aparezca un tipo así, se viene el fin. No, viene acompañado de interacción entre países particulares en momentos precisos, con ciertas posiciones astronómicas, y eso es lo que algunos dicen que pareciera que se está refiriendo al año 2018. Hay otros ingredientes que la establecen exactamente. en ese periodo. No, y aparte también en la forma que él escribe, que es como una forma, como decías vos, Alfa, de adivinanza, y no tiene cronología en el tiempo. Entonces, como dice Lama, en cualquier otro momento podría haber sido para otro tipo de persona. Ahora, Entonces, sin embargo, él dice que para los que supieran estudiarlo, lo iba a colocar de una manera tal que igual uno pudiese leer, porque él no lo escribió en el secretismo de que nosotros no nos llegara este recado. Lo hizo para protegerse él, su vida, pero con la idea de que la gente del futuro iba a poder, no sé si evitar, pero detectar ese momento para tomar las precauciones del caso. Está ahí, lo dejó ahí sobre la mesa, Para saber lo que digamos. iba a pasar. Significa que solamente está en nuestras manos poder cambiar lo que ocurra. O sea, él dice, esta es mi predicción, pero de alguna manera depende de lo que podamos hacer nosotros, porque eso cambia, ¿no? Como las películas. Más o menos, sí y no, porque cuando son cosas a escala mundial, que son las que él se refería, como cuando hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ya te voy a leer qué es lo que dijo respecto a las Torres Gemelas que te pasaste, es que en realidad uno puede cambiar pequeñas cosas quizás, pero que desde Chile, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Sabiendo esto, entendiendo lo que dijo Nostradamus, para cambiar las elecciones del presidente de Estados Unidos cuando hay poderes mucho mejores armados. Entonces, simplemente, ¿a qué te invitaría esto? A estar atento. Tener conocimiento. Y si después de esta profecía, Tere, viene otra y otra, parece que estas dos que vienen ahora, que ahora voy a leer, son inevitables. Y por lo tanto, el desastre está cocinado. Eso es verdad. Con respecto a lo que decía Lama, es muy parecido a cuando una persona, por ejemplo, se ve el futuro, se ve las cartas, adivinatorias, y te dicen parte de tu destino, algo que va a pasar en el corto plazo, y tú piensas que es evitable, y no, pues no es evitable. A veces hay cosas que están como marcaditas en el destino y por más que te las digan, suceden igual. Lo que Ahora, pasa es que Salfa, está ahí son muy generales. de otras formas las podías enfrentar nomás. Tal cual. Absolutamente, es una información que la ponen sobre la mesa. Yo te quiero preguntar, por lo Maestra. general estos profetas siempre lo van haciendo en un orden más bien cronológico, es correlativo el tiempo, por eso no puede extender. Excelente pregunta. Algunos profetas, que incluso los vamos a tocar acá, hoy día están revisando los 5 más incuestionables grandes profetas de la historia, que todos parecen coincidir en algo. El clima que estamos viendo ahora, ojo, mencionan los países, mencionan presidentes. Por número, ojo, o sea, es así detallado. Exacto. Y dicen, ojo con una guerra a escala mundial. No sé si podemos hablar de una tercera guerra mundial o no, claro, pero dicen que es desastrosa, con muchos muertos. Atención, continúo, porque estamos con el primero, estamos con Nostradamus. Sí. Entonces, él da primera pista. Sí. Ojo, ¿dónde parte esto? ¿Cuándo es elegido? Lo vuelvo a decir esto. Ojo con este tipo. Este es el gobernante que es el que tienen que tener cuidado. ¿Cómo es este gobernante? Aquí uno se puede imaginar ya varios, pero hay uno que le calza perfecto. Es sinvergüenza, audaz, tramposo, sin escrúpulos y egocéntrico. Tramposo. Me van a perdonar. Me van a perdonar. Egocéntrico. Se parece al pseudo rubio presidente de los Estados Unidos, digamos que tiene ese gato en la cabeza. Ok, entonces cuando él te tira esto, dice, ok, ¿lo identificaron ya? Ok, ¿por qué estoy diciendo eso? Dice entre líneas Nostradamus. Por lo siguiente. Atención, nos vamos con el primer profeta. Todavía estamos en Nostradamus. Respecto a los aires de guerra que hoy día se viven, se vienen en una tercera guerra mundial. ¿Qué dicen estos hombres capaces de leer el futuro? Atención con esta gráfica. Dice así. Comenzará una guerra entre las dos grandes potencias.
Estamos hablando de algo dicho en el 1500. ¿Ah? No, Imagínate. Entre las dos grandes potencias mundiales. O sea, él ya decía, anteriormente decía que este mundo va a estar dividido como que en dos tipos de mundos, ¿cierto? Así como el occidente. Dos ideas. Claro. Y durará, ojo, aquí ya no se va por las ramas, un periodo de 27 años. Wow. Un momento de gran violencia coincidirá con la aparición de un cometa en el cielo. Aquí la interpretación se pone un poco más complicada. Sí. Se habla de dos cosas. Que ese cometa en el cielo, porque ojo, él ve algo, él lo ve. Un hombre del año 1500 ve un automóvil y dice, veo, no sé, una caja que se mueve rápido, ya, ¿ok? Claro. Ya, él ve, dice, ojo, esto parte y se inicia con un cometa en el cielo. Aquí vienen dos interpretaciones. Hay gente que dice que eso es un misil. Mira, claro. Que es alguien, por desgracia, después de amenazas que van y vienes, lo que estuvimos viendo el viernes, ¿te acuerdas? Alguien dice, ¿sabes que aprieto el botón? Y dice, ¿qué? ¿Alguien lo apretó? Sí, pues. Y tiró un misil. Entonces, ¿qué hace el otro? Va a responder. Hasta que uno responde, exactamente, maestra. Hasta que uno va a responder con uno grande, 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 y el otro no se va a dejar estar y son varios los que se van a sumar. Entonces dice que esto coincide con la aparición de un cometa en el cielo. Ahora él dice que esta guerra dura 27 años. Yo no sé si eso es interpretable o no, pero quizás esos 27 años tiene que ver sobre una nueva disposición económica. Ojo, quiero que guarden en su memoria los dichos de Nostradamus para ver qué tiene que ver o cómo calzan con el resto de los otros profetas, que algunos hablan de periodos más cortos, pero se asemejan. Quizás los 27 años hay que interpretarlo y algo que se viene fraguando desde hace tiempo, porque qué casualidad, alguien por ahí también leyó que Donald Trump comienza su imperio hace 27 años realmente, y quizás ahora cuando termina con un cometa en el cielo que quizás es un misil. Por ejemplo, no me quiero carrilear, pero es una de las más aceptadas y válidas interpretaciones de esto. Sí que estamos hablando, por supuesto, de este hombre. Hay la recomendación para hacerlo más responsable de alguna manera es ir complementando y haciendo la información más integrada de la mano con los otros profetas que vamos a repasar. Excelente. Los 5 más importantes por lo menos, y ahora estamos con el primero. Con Nostradamus, solo porque a usted no le quepa duda alguna, en algún momento este hombre habla sobre la caída de las Torres Gemelas. Esto simplemente ha demostrado ¿quién estamos hablando? Atención, hace tiempo también este señor Nostradamus escribió lo siguiente. Dice así: 2 aves de acero caerán del cielo en la metrópolis. La metrópolis, que Nueva York es la metrópolis. Ahí está. El cielo arderá a 45 grados de latitud. Por si acá, la latitud número 40 y fracción pasa por el Central Park. Y habrá fuego en la nueva gran ciudad. La nueva gran ciudad, New York. Exacto. O sea, ¿te pasa? Estamos hablando de este tipo, 2 aves, ¿cierto?, de acero. Estamos hablando de alguien que no sabe de aviones, alguien que no sabe de Nueva York, digamos, que no sabe de la isla Manhattan, no sabe de la Gran Manzana. Y sin embargo, o sea, solamente lo muestro a modo de ejemplo. Estamos hablando de puros profetas que tienen este nivel. Solamente como dato, también así para sumar a la causa, cuando él dice, mucho ojo con este hombre que va a encender toda la guerra en Europa, que será enemigo de todas las naciones, y su nombre es Hitler, dice. Así, Hitler, ya además. O sea, ahí pegando en el palo así, pero ya te pasaste. Y dice dónde van a ser y todo lo demás. Ahí tienes que ser muy incrédulo para no darte cuenta que es evidente lo que está diciendo. Entonces, cuando nosotros hemos visto que todas sus profecías se han cumplido, y solo queda así, por cumplir, porque no ha pasado claramente, no saben dónde hacerla coincidir con ningún hecho histórico, y entendiendo que ellos no te están hablando de Chile le ganó a Venezuela 7-0, no hablan de cosas mínimas, hablan de grandes episodios, de cambios, ¿cierto?, de paradigmas en la historia. Entonces, claramente, esto que está hablando él aún no ha pasado, y cresta que se parece a lo que estamos viviendo hoy en día. Perdón, dijiste queda así. De profecías. Ya, después de ese así... No, ¿No hay más? ¿O él dice no hay más? No, él no dice, bueno, y aquí, hasta aquí sería todo con la humanidad y nos vemos en otra dimensión. No le pone tiempo. No, para ahí. Sí. Ahora, yo agradezco una vez más tu pregunta, porque hay otros que van vaya, dicen, algunos han dicho, de aquí para adelante no hay nada más que decir. De aquí para adelante, todo bien. Ojo. No hay nada más que decir. Algunos dicen eso. Así como, es como que te preparan para estos grandes últimos conflictos. Sí. Hasta la Biblia lo dice. Así como, ojo, llega un momento que es el Armagedón, ¿cierto?, en el Valle de Megidio, que es el Apocalipsis, que es la segunda venida de Cristo, para algunos simbolismo, para otros literal, en donde el diablo es vencido.
O sea, de alguna manera, hasta la Biblia te dice que llega un momento que está la cagada, no se puede más. Va a llegar. Y en algún momento, pum, de ahí para adelante es la paz eterna, todo lo demás. Ahora, algunos, como te digo, como dijo también la Carla, esto se puede meter en los extraterrestres, en donde ya todos aprenden a ser hermanos porque ya el cataclismo así echó todo abajo y no queda más que darnos las manos, etcétera, etcétera. Pero sigamos avanzando. Eso es Nostradamus. No voy a revolcarme más en sus profecías porque él es muy críptico, ¿cierto? Escribe con poesía, siendo que elegimos 2 párrafos donde queda bastante claro que se puede oler un poco en el periodo en el que estamos transcurriendo. Vámonos a alguien que es con mayores permisos, que es más plácida, que es más sabia, que es tremenda. Me refiero a la madre Shipton, ¿ok? Tenemos imágenes de esta gran mujer, ¿cierto? La gran madre, Úrsula Shipton, ¿cierto? Como la veneran muchos esotéricos, es para muchos la sucesora del mismísimo Nostradamus. Bueno, nació, según cuenta la leyenda, en 1488, en tiempos del reinado del rey Enrique VIII, ¿cierto? En una cueva, esto cerca de Nueva Inglaterra. Es como que nació casi como si hubiese sido parida por la naturaleza. Pero sin embargo, obviamente tiene un árbol genealógico y todo lo demás. Pero obviamente digamos que esta mujer está rodeada un poquito por ciertos aspectos legendarios. Sin embargo, no hay duda de sus dichos, de su profecía, porque quedaron escritos. O sea, no es como yo escuché que una vez dijo, no, están escritos en su puño y letra, así que obviamente no hay donde confundirse. Y esta mujer fue seguida por los grandes monarcas porque tenía una capacidad de conexión donde dice que ella a veces, porque Nostradamus, ¿qué hacía, por ejemplo? Ponía un plato con agua, unas velas. Un vaso con agua. Exactamente, y tenía como ciertos elementos, así como mercurio y todo, y como que empezaba a concentrarse y de repente como que lograba entrar en un estado especial donde se le llenaban imágenes. Como estábamos hablando del 1500, obviamente muchas cosas que veían no las entendía, así que la poesía a veces no estaba de más. En el caso de esta mujer, fíjate que era un poquito más precisa, era como más sabia, era como que lograba entender, no solo ver el futuro, sino que casi como viajar y comprender lo que estaba revisando desde el pasado hacia el futuro. Los libros de profecía de esta mujer, en donde ella hace un especial énfasis a tener cuidado, porque dice, los cataclismos y el cambio de clima va a ser la señal de cuando entremos en el periodo final. Ojo, súper específico. Es súper específico. Ojo, estamos en el cambio climático, o sea, es el tema mundial inevitable, huracanes, terremotos, nieve en el Sahara. Los glaciares. Eso no se puede cuestionar, es así y se acabó. ¿Cuánto dura esa etapa final, po? Buen punto. Entonces ella dice, ojo, cuando esto parte, cuando la gente comienza a hablar de esto, yo me voy a abocar, porque aquí yo ya le hice todos los trabajos a los reyes, a los monarcas y todo. Me voy a referir ahora a los momentos finales, conflictos máximos, donde aquí viene o un cambio definitivo y aquí ella quizá no es tan específica, o derechamente se viene una renovación de raza. Ojo con esto, porque ellos siendo muy cristiana. Estamos hablando de una persona, obviamente, de 1500 también, entonces ella es muy cauta, para ella existe Dios, el cielo, el infierno y se han acabó. Nada más, ¿ok? Entonces ella... Sin embargo, no descarta que podamos estar viviendo, compartiendo este mundo con otras personas. Te juro por Dios que sí, arriesgándolo todo, porque ella lo ve, entonces no puede negar sus visiones. Claro. Bueno, se publicó en el año 1641 su libro Profecía, que fue compilado, y durante 300 años, incluso hasta el Vaticano ha revisado sus escritos y, según dicen algunos, se ha basado en ellos para tomar decisiones. Y que gracias a este tremendo... Bueno, este es como el libro del almanaque de Marty McFly, digamos, para ganar así como todas las apuestas del futuro. Dice que hasta el Vaticano ha ocupado los dichos de esta mujer que tiene, obviamente, como vidente, una super vinculación con el mundo católico. Ella anticipó un montón de cosas: automóviles, internet y, por supuesto, una guerra a escala mundial y algo más. Primero, cuando de repente esta mujer en el año 1641 dice que está en su casa, cuando por derecho divino, decía ella, no es algo que ella pidió, de repente, ¡pum!, desaparece y logra verse inmersa en el mundo del futuro, y ella trata de escribirlo lo mejor posible, porque va a haber cosas que claramente no comprende. Ella, la fotografía, la imagen, la holografía que la rodea, describe perfectamente el futuro. Esto es a modo de ejemplo. ¿Cuál fue una de las tantas visiones de la madre Shipton? Lo siguiente: aquí están los autos, acá está internet, cuántas cosas más. Atención, mira. 1641, la madre Shipton dice: los carruajes, veo, dice, andarán sin caballos, pero también veo que los accidentes llenarán al mundo de dolor. Obviamente por todos los accidentes automovilísticos, bueno.
Pero lo que más le llama la atención es lo siguiente: los pensamientos volarán alrededor de la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Internet. Exacto, Claro. que whatsappearse de un país a otro, que llegue instantáneo. Las redes sociales. Y eso es lo que más le llama la atención. Qué extraño, dice ella. Y sin embargo será realidad. Vale decir, eso es lo que más le llama la atención de cómo está esta escala global. Y aquí tengo que citar, oye, es que esto es notable, me acabo de acordar algo, nada que ver. Dentro de la raza de nativos indios norteamericanos, hay uno, así como están los huicholes en México y todo lo demás, hay uno, así como los lakotas, que yo amo particularmente por su forma de ser, gente muy linda, que incluso se dicen, ellos inventaron el idioma perfecto, que en algún momento hubo un proyecto mundial de que todos aprendiéramos el idioma de estos indios, porque es tan completo, es tan específico y tan sencillo que todos debieran saber su idioma y saber el idioma de los indios Hopi, y todos podríamos comunicarnos. Los indios Hopi, mira, son tan increíbles estos indígenas, que cuando el hombre fue a la luna, ¿cierto? Cuando fue en el año 69, se acercaron a los sabios para preguntarle dónde era mejor aterrizar, porque sabían, y ellos demostraban que ellos en viajes astrales iban a cada rato. Entonces decían, mira, detrás de ese cerro, súper complicado el terreno, pónganse acá. Mira, ahí, mira, lo que alcanza a ver, en ese hoyo que está allá, vayan para ese lado. Ya, los indios Hopi dijeron, va a llegar el día en donde el mundo va a colapsar. Va a llegar el tiempo de Koyaanisqatsi. Acabo de decir una palabra en Hopi que significa vida en desequilibrio, sin balance. Eso significa Koyaanisqatsi. Entonces dice, ¿cómo ustedes pueden saber cuándo es eso? Con 3 cosas. El sabio le preguntan, ¿qué está viendo el futuro? Ya. La gente va a vivir en casas que son más altas que cerros y van a vivir muchos en esas casas. Está hablando de edificios. Edificios. Lo otro es que van a andar en cajas que se mueven muy rápidos por los caminos que ellos construyen, por los autos. Y después de todo eso va a venir algo que va a ser terrible. Dice, va a haber como una gran telaraña alrededor del mundo y esa telaraña va a permitir que cada uno pueda hablar con otro. Pero cuando todos piensen que estén más conectados con todo, es cuando van a estar más separados. Y es ahí cuando Koyaanisqatsi comenzará en su grado máximo. El desbalance y el fin del mundo. Y ellos creen en el rapto y que ellos creen que los extraterrestres los vienen a buscar. Así que todo calza. Ya, me salí. Vuelvo a la madre Chipton. Ella describe el mundo del futuro con internet, con autos, edificios, todo lo demás. Estamos viendo cómo estos 5 que revisaremos hoy día, grandes profetas, anuncian con aires que parecen respirarse hoy en día lo que podría ser una tercera guerra mundial y cuándo y por qué y cómo terminaría esta tercera guerra mundial. Finalmente vamos de nuevo a esta madre, mujer, creyente, católica, pero con una facultad especial que hasta el Vaticano se basó en sus dichos para tomar decisiones. Escribe lo siguiente, nos vamos una vez más, 1641, Madre Chipton escribe: los hombres amarillos, los chinos, ganarán el poder del oso. Lo soviéticos, está claro, ¿cierto? ¿A quienes ellos ayudarán? Y tiene lógica, porque son los más poderosos. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir al mundo en 2. Más de estos actos nacerá un gran peligro. Ahí viene Estados Unidos. Y una fiebre intermitente dejará muchísimos muertos. Ya. Obviamente los chinos están mencionados como hombre amarillo, el oso, a la ciudad del oso, que siempre ha sido y siempre será, digamos, la ex Unión Soviética, la actual Rusia, ¿cierto? Habla sobre que ellos despiertan u obligan a este otro gigante económico que no le queda más que responder y de la peor manera, que obviamente estamos hablando del mundo del otro lado de la cortina con el mundo occidental que podría ser Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se habla de que hay una alianza estratégica entre ambos, que los dos están calladitos, que hay conflicto en todo el mundo y que ellos miran, que ellos dicen, no ataquen acá, pero no se meten. Pero Corea, cuidado, ahora, pero no se meten. ¿Cómo ahora? Como hace un buen rato. Y de repente dicen, oye, Estados Unidos se está metiendo mucho. Mira, China se la puede solo. Rusia se la puede solo. China y Rusia, cagamos. O sea, porque eso va a costar doblegar. Bueno, el viernes hablamos obviamente del atentado lamentable que pasó a Siria en esta organización que tiene Francia, el Reino Unido con Estados Unidos para poder atacar. Que es una demostración de poder a Rusia. Absolutamente. Es como hoy no soy yo nomás, somos 3. Es una demostración de poder, es como cancherearse cuando estamos con los amigos en un grupo y nos vamos con el que está al lado, que por lo general queda más desvalido porque aquí estamos todos en bloque actuando. Y además la tele el otro día preguntó justamente, yo me acuerdo el viernes, ¿y China? ¿Qué pasa con China?
China, que tiene que haber sido la palabra más utilizada en todos los discursos de Donald Trump en sus presentaciones de campaña. Obvio. Y ahora es cuando las papas se están quemando. China ha estado en un absoluto silencio y no sabemos por qué. A mí me temen los que están calladitos, pues los que ladran... Es verdad. Los calladitos son los peores, dicen Salfa. Entonces, en esta profecía podríamos entrar a sacar distintas teorías que tienen que ver quizás con lo que está pasando hoy. El año pasado estuvo en China Donald Trump. Además de fin de año fue a pedir que en el fondo los inversores gringos chinos pusieran su fábrica en Estados Unidos y lo decían, ya están en Estados Unidos. Era como a más de perdido, como yendo a pedir cosas, los chinos como mucha distancia, mirándolo así como a ver qué quiere este tipo que viene a hablar. Cuidado. Atención, porque esto no termina acá. La madre Chipton, con permiso obviamente de la alta alcurnia de la realeza, dice, cuéntenos más. Querida madre, Úrsula Chipton. Ok, déjame seguir viendo. Entonces, ya nos quedó claro lo siguiente. Se une China con Rusia. Obligadamente levantan un ataque desde Estados Unidos. ¿Cómo sigue esta historia? Lo dice ella. Atención, mira. La guerra continúa así. ¡Ay! ¡Ay! Dice ella. O sea, expresa un dolor en este canto. La guerra vendrá de donde muere el turco y el pagano. Hace referencia una vez más del Medio Oriente, que es de lo que ella considera que son menos católicos, que son ateos, que los ve como algo terrible para ella, ¿ok? Que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Obviamente estamos en momentos de alzas de protesta, ¿cierto? Sí. De ataques terroristas y donde a esta altura no sabemos quiénes son amigos, enemigos o quiénes usan de palo blanco, que armas químicas, que con eso tengo permiso de bombardear, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿qué es lo que dice ella? Pero no finalmente del todo, porque agrega, después de esto dice, cuando el norte divida al sur, ojo con eso, ojo con todos los problemas que están teniendo con los países, ¿cierto? Obviamente desde Bolivia, Venezuela y todo lo demás, porque eso es lo que está buscando, junto con México hacia abajo, Donald Trump. Ya en las fauces del león, algunos dicen que el león es estar metido en la guerra misma, cuando ya está enfrascado entre todo este cagazo de la Unión China-Rusa, el águila. O sea, Estados Unidos, el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrán a cada humilde hogar. Resumen, China se une con Rusia, levanta un poder. Estados Unidos no tiene más remedio que obviamente que levantarse. Necesita buscar aliados, ya los tiene en Europa, necesita ver qué hace con Sudamérica, que es donde están los últimos recursos naturales, que son los que podrían desatar una guerra, además del petróleo, por ejemplo, el agua. Finalmente, cuando ve que no tiene todo el apoyo acá y que si bien Chile apoya a Estados Unidos, no lo hacen así por lo menos 3 países de nuestro continente, es cuando él decide finalmente desplazar la guerra hacia todos lados, porque ni Medio Oriente, ni el extremo asiático, ni por supuesto a esta altura en Norteamérica, ni nuestro continente se podría salvar de un ataque así. Pero aquí viene quizás, no sé si esto es bueno o malo. Aquí cada uno lo lee como quiera. A ver. Porque lo que voy a decir ahora coinciden prácticamente todos los profetas que vienen a continuación. Porque algunos, por ejemplo, ¿qué dijo Nostradamus? Esta guerra va a durar 27 años y puta, y no tiene para cuándo y puras cagadas y no sé qué. La madre Chipton dice, esto viene así, después asá, después responde esto, se levanta el águila, ataca, ¿cierto? El león, va. Entonces dice, ¿y esto cuándo termina? También coincide, sin dar fecha, de que esto dura harto. Ahora pueden ser como estas guerras modernas, que tienen alto y bajo, que son grandes ataques así, ciudades destruidas, bajan, pero con bloqueos económicos, ¿cierto? Con rencillas por acá, con expulsar embajadores, y después vuelve a haber otros enfrentamientos, ataques terroristas, y capaz que estamos viviendo ya la guerra. Siria es un ejemplo, los ataques en Europa, ¿cierto? En Alemania, en Francia, exacto. Quizás esto ya es la guerra. Los mismos ataques informáticos, ¿se acuerdan que eso se habla muy poco. Se habla muy poco y es muy usual ahora con estas potencias mundiales. Finalmente es como lo que más duele incluso, porque te deja como medio... En evidencia. Claro, así como en medio de la calle. Es la guerra tradicional a la que uno está acostumbrado y uno tendería a pensar que va a volver a hacerla igual que la primera guerra clásica. Tiene distintas aristas. Está sucediendo. Con otros ribetes. Lo último que dijiste al final decía, llevarán la guerra a cada casa. Sí, ojo que todavía no termina, porque viene cómo termina esta guerra. ¿Sabes qué? Lo de cada casa a mí me suena, por lo menos a nivel personal, como que aunque los que no queramos vamos a tener que estar parte de la guerra. Es como, no hay poder ver esta guerra desde tu casa, pero por eso, por televisión. Hay que participar, quieras o no. O quizás de qué manera, quizás si estamos todos conectados, quizás digamos nuestras formas de comunicación, terminales, bancarias, la propia internet nos vincula o nos desvincula para un bando u otro. Finalmente, si finalmente todos vamos a tener que participar, porque tienes que elegir en qué mundo vives, porque son dueños de modelo económico. Entonces, nosotros vivimos en uno y yo no puedo vivir en el que quiera.
o sea, si me quiero vivir una montaña y hago lo que quiero, perfecto. Pero la verdad es que yo, hasta lo que recuerdo, cada uno de los que estamos acá pagamos la luz, el agua, El gas, subsidio habitacional y todo lo demás. Ok, esto dura mucho. Dura hartos años. ¿Y sabéis que la cantidad de años, Camila, sabéis que se parece a algo así como 27 años? Porque dice que esto va a durar harto tiempo. Y después de que pase, casi al final del siglo, o sea, quedan 80 años para que termine este siglo, ¿cierto? Pero dice ya hacia el término, o sea, por ejemplo, estamos en el 2017, 27 años más, pasamos a la mitad. O sea, estaría correcto lo que dice. ¿Saben lo que...? Entonces, aquí es cuando ella hace referencia de qué cosa tan grande va a poder detener, y parece que la madre Chipton convoca con Nostradamus, y esto estaría durando por lo menos 2 décadas. ¿Qué dice la madre Chipton? Atención, esto no sé si es bueno o malo. Dice así, 1641, cuando el hombre se aproxima al último siglo, acá no estamos hablando del 2050 aproximadamente, que ponenle 27 años más al 2018, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán, inundarán regiones costeras. Y esto no solo lo dice la madre Chipton, sino que también los geólogos ya vamos a volver con ella, porque esto no es todo. Viene algo más. Esto que para algunos puede ser más difícil de entender, evidentemente cosas que han pasado y que nos sentimos identificados. Pero tú ya hablabas de expertos como geólogos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Lo corroboran? ¿Dicen qué? Dicen, ¿por qué la gente está preocupada tanto del volcán de Yellowstone si en realidad son 3 los supervolcanes? Perdón. Cuando el hombre, vuelvo a leer, cuando el hombre se aproxima al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración. Uno está en Islandia y el otro en Mejortonde y bueno, y el parque de Yellowstone, ¿cierto? Así como en la mitad en Wyoming, en Estados Unidos. Y dice que después de esto, que lanza hielo, que de hecho se ve así, o sea, si uno mirara un volcán, con la estructura, y obviamente lo que se desprende ahí parece hielo, además de fuego, ¿cierto? Y lava, y por supuesto, como está bien descrito acá, y por supuesto la muerte que conlleva que 3 supervolcanes se activen, porque dicen que están unidos, van a unir su respiración. O sea, se comprueba la idea de que están unidos, al menos los supervolcanes, de eso desemboca, no lo digo yo, dice acá, grandes terremotos que engullirán ciudades y los mares subirán, inundarán regiones costeras. Está describiendo el mapa, que la Carla lo ha dicho muchas veces, que es de cómo puede ser, cómo cambiaría la geografía en menos de 100 años más, dice, y algunos ya hablan, de hecho, climatólogos chilenos, no me quiero arrancar con los tarros, pero dicen que los cambios más bruscos ya así instalados en Chile son máximos de aquí a 50 años. Que vuelva a coincidir. A ver, mira, insisto, estamos hablando del 2050 y estamos en el 2018, más 27 años, 30, 2050, o sea, te pasaste, o sea, perdón por la expresión, pero parece que estamos hablando de lo mismo, Nostradamus ella, en términos de tiempo y con lo que habría que ocurrir. Espérate, y no solo queda eso, porque finalmente uno dice, cagamos. O sea, bueno, se murieron todos después de la guerra, encima después de los volcanes. ¿Qué más falta? Pero dice, no importa, porque después viene la paz, hasta donde más allá que yo puedo ver. ¿Por qué? Voy a tratar de decirlo más, porque no tengo el texto completo. Porque el hombre tiene que volver a empezar a través de una nueva forma de conciencia. Gracias, para que se entienda, gracias a sus hermanos grandes, gracias a estos visitantes, dice. Otra razón. A mí me suena extraterrestre. Los grises grandes. Por ejemplo, pero pareciera que habla de eso, ¿no? Pero hemos visto dos profetas, y en las dos nos queda claro una cosa. La única forma de empezar de nuevo es pegar un borrón con el codo. Y que lo hace la naturaleza. Claro, que lo hace la naturaleza, no nosotros. Ojo, van dos, bueno, que dicen lo mismo. Colaboramos para la única forma es un borrón, no el fin del mundo. El fin del mundo significa el fin de una era, el principio de una era nueva, una era, como decís tú, muy buen punto. mucho más positiva. Ahora, no, le bajamos el perfil, porque hasta lo que yo entiendo, o sea, no quiero alargar, pero hasta lo que yo entiendo, o sea, bien por la nueva era que se viene, pero hay una destrucción masiva. La destrucción es potente. Pero es como la vida misma, ¿o no? Me pasa que, claro, lo que decís tú, Lama, para que ahora las en un periodo largo, son 27 años, entonces quizás... Para que las cosas tenga que suceder algo así de destructivo, es parecido a la vida. O sea, como para que una persona renazca, tiene que tener una crisis no puedo negar profunda, dolorosa, tocar fondo de repente. Como es arriba, es abajo. Eso sí. Exacto. Oye, y perdóname, lo del hielo, más allá que decís tú el volcán, ahora es que hablamos de que el norte entero iba a quedar todo piroplástico, así se llama, la fracción que aparece en hielo. Puede ir por ahí también, ojo.
Sí, pues. Pero por supuesto, maestro, sí. Si finalmente estamos hablando del otro que queda en Islandia, que también obviamente lo primero que va a sacar es su corona de nieve, digamos que lo tiene enterrado, entonces... Oye, si llegaran estos visitantes Sí. antes... Porque, y me llama la atención Ajá. el concepto visitantes, porque yo que creo en los extraterrestres y que creo en los ovnis y que creo que como está Estamos la tierra, hablando está el cielo... de una mujer hace 5 siglos atrás. Exactamente, o sea, Imagínate. entendemos las proporciones, la magnitud de lo que significan sus palabras y estas profecías muy adelantadas y personas muy adelantadas que podrían haber sido muy criticadas. Hoy en día, si alguien dice así, yo creo que más allá de la tecnología, de los avances del open mic que podamos tener, yo siento que igual se le criticaría, O sea, va a primer plano. O sea, perdóname, eso es como el mundo hoy día de los psíquicos, no es como Sí, anteriormente. Hoy día como que se les lleva la tele y se le hace como un poco un Claro, juego. Sí, pero va que se agradece que se parabolizado. converse por lo menos en los medios de Se pone comunicación. Se delante puede de la conversar mesa. y eso es un gran avance. Ahora, cuando habla de visitantes, muchos dicen que del lado de la religión, la creación ha sido Dios hacia nosotros. Otros dicen que no ha creado la ciencia de la mano de los extraterrestres. Por ejemplo. ¿Estos visitantes realmente son visitantes en sí? ¿Nos vienen a visitar o somos nosotros que estamos en el espacio de estas personas? Buena pregunta. Fíjate que parece que las dos que tú acabas de decir es correcto. Sin embargo, a lo que los profetas se refieren es algo que está desde afuera. O sea, algo que tienen su casa En otro no lugar. acá. Ah. O sea, no Ya. están mirando desde siempre, Claro. ahora mismo, todo lo que tú quieras, pero que Habla del son de espa- afuera. claro. No habla de ángeles. No, siento son que visitantes. o sea, ojo, ella no ve así como, oye, veo como una mancha azul que le pega a una negra. No, No. ven algo que ellos, estamos hablando de 1500, dicen, chuta, a ver qué, o sea, es como si le ¿Cómo lo mostrara ahí interpreto? un cine 3D, así como no entiende nada. O sea, entonces ella, claro, ve cosas que vienen desde allá afuera. Y los ve como personas, o sea, los ve como humanos evolucionados. Uno O sea, más, pero distinto. Que vive en otra parte del espacio, por decirlo de alguna forma. Como ok. que tiene la casa en otro Ahora, lugar. ella no fue la única que habló de cataclismos para cerrar una gran guerra. No fue la única porque insiste majaderamente en ojo que los extraterrestres ya están acá y nos van a salvar. Y estoy hablando de un tipo súper serio. De hecho, de los profetas, por lejos es mi favorito. Porque este hombre, además de ser, digamos, un gran artista, él, sin miedo y no tenía nada que ocultar, y tenía que ser argentino. Es argentino, Salva, era lo primero que te iba a decir. Dibujaba lo que veía. Increíble. No solo dibujaba lo que veía, sino que lo acompañaba de escritos explicándolo. Estoy hablando del único, el grande, el superpotente Benjamín Solari Parravicini. El hombre que también describió el ataque a las Torres Gemelas. Las dibujó con la Estatua de la Libertad décadas antes. Y él habla de los tiempos que estamos viviendo ahora. Tercera Guerra Mundial, extraterrestres y cataclismo. Todo eso en menos de 30 años. ¿Qué años? Los que vivimos ahora. Excelente, Juan Andrés Alfate, como siempre. Vamos a hablar de este profeta, pero nosotros nos tenemos que separar. Hacemos una pausa breve y ya regresamos con más profecías para este 2018. Este 2018, de la mano de los 5, de los más importantes seguramente, si hiciéramos un top 10, estamos hablando de los 5 primerísimos más importantes, con sus cosas ahí bien establecidas, bien veraces, y la verdad es que muy creíbles, porque tiene que ver con antecedentes que se han corroborado efectivamente para la historia de la humanidad, y que tiene que ver con desastres naturales, con guerras, en fin. Y ahora nos quedamos con Parravicini. Exactamente, argentino. Exactamente, este argentino. El Nostradamus vidente, argentino le llaman. Pintor, y que de esa Artista. manera plasma un poco esta... Que se agradece. De hecho, siempre ha sido él mi favorito porque, curiosamente, este hombre que murió en el año 74 y que comienza a recibir esta señal en el año 32, por desgracia, en los primeros años, él recibía esto ¿de qué forma? De dos maneras. A través de psicografías, vale decir, el impulso irresistible, donde él decía que la mano se mueve sola y comienza a escribir escritos acompañados de imágenes. Como escritura automática. Como escritura se automática. llama, sí. ¿Por qué digo por desgracia? Porque él es un hombre muy creyente. Y como empieza a recibir esta información, y él lo encontraba tan tremendista, que gran parte de esos años de sus primeros escritos los rompió todos, porque los consideraba paganos, satánicos, blasfemos, y que eran muy tremendos, y decía, ¿a quién le voy a contar esto? Además que son muy malas noticias en gran mayoría de los casos. ¿Ok? Él, como decía, describe también el ataque a las Torres Gemelas, donde dibuja la Estatua de la Libertad dividida en 2 edificios, con aviones. Es impresionante, sin duda. Sí, no, es descarado. Porque además, como te digo, no solo lo escribía, sino que los dibujaba. Para que no te cupiese duda, Claro. un dibujo acompañaba su escrito. Pues bien,
hay toda una sección de sus más de 1000 dibujos con textos, más de 1000, que hacen acopio respecto a una posible tercera guerra mundial. Los seguidores de él, los estudiosos serios de él, han compilado, porque hay saltos en distintos años que hacen referencia a lo mismo. Entonces, esto vamos a ir en una escalada. Escribe esto primera vez en el año 1969 a través de esta conexión que recibe Benjamín Solé Parravicini, acompañado de dibujo y texto, y escribe algo muy cortito. De aquí comienza él a recibir información sobre algo que es inevitable, importante, crucial y tremendo. El primer escrito es así, con su respectivo dibujo. Atención. Se ve como la imagen de una iglesia, ¿cierto? Como, ¿cierto? Se ven como el símbolo de la cruz. Sí, lo tiene. Y él lo que escribe, y se ve un cadáver ahí, y donde él escribe claramente Oriente, ¿ok? Algunos dicen que es un misil, otros dicen que es una especie de ataúd, algunos dicen que es una nube respecto, digamos, y caen lágrimas o lluvia por alrededor. Y él simplemente dice, ya llega la bomba mayor, que entre otras cosas es el nombre que también le coloca, digamos, a su gran armamento Donald Trump, ¿cierto? Así como tenemos la grandota, no me acuerdo cómo le decía, la supercotota, ¿ok? Bueno. De hecho, él comienza a explayarse respecto a esto, y cuando a él le preguntaban, él finalmente decía que Oriente va a atacar a Estados Unidos a través de Israel, otros aliados. Él empieza a explicar esto que por lo que va entendiendo, y que esto va a generar un conflicto a escala global, que parte así, dice. En algún momento se van a meter con Israel, Estados Unidos, como buen aliado que es, ¿cierto?, junto con sus compañeros de Europa, se van a tener que meter, y esto va a pasar a mayores. Y ahí es donde alguien se va a ir al chancho y va a tirar una súper gran bomba, y los demás no pueden menos que responder a una escala similar, ¿ok? Entonces él sigue, porque él lo escribió bastante clarito, ahí decía Oriente, y de dónde viene, y está la iglesia preocupada, digamos, acuérdense que el hombre es bien católico. Sí, es bien explícito. Sí, o sea... es un tema que a él le preocupa. Entonces, él, cuando comienza a ver esto, insiste, y luego hace un siguiente dibujo ese mismo año que dice así. Atención. Mismo año, ¿ah? Sí, señor. Dice Israel, principio del fin y comienzo del 2000. Da una fecha. Esto lo escribió en 1969. Acuérdense que desde el año 2000, exactamente el 2000 en adelante, los conflictos israelí-palestinos es donde comienzan a alzar el vuelo. Es donde comienza la gente a entender, este amigo de este aliado de este otro, estos tienen conflictos de intereses con estos otros, entonces aquí es donde se van comiendo el territorio de uno. Lo hemos llevado como tema también, respecto a quién pertenece desde Jerusalén, etcétera, etcétera. ¿Okay? Se aclara el panorama, digamos. Absolutamente. Entonces él sigue avanzando y muestra este dibujo, quizás un poquito más raro, donde se ve abajo, además de que ya que habla de Israel es más que claro, pero hace la estrella de David. Sí, dice que comienza el año 2000, es el inicio de estos conflictos que van a desembocar en una guerra. Y tienen la razón, porque es cuando comienza. Arriba escribe Palestina, carepalo, es de su puño y letra, ¿cierto? Están las pirámides entre medio, por supuesto, y hay un desciframiento de símbolos zodiacales, con estas características, donde alguien ha intentado traducirlo y nunca se han puesto de acuerdo si tiene que ver con una fecha o una colocación de astros, porque ahí está representado, por ejemplo, Mercurio, la Luna, etcétera, etcétera, pero eso nadie todavía ha logrado decirlo así como completamente como una fecha. Entonces, él continúa, y aquí es cuando algunos tienen que ir un poco más atrás, porque dice que él ya había visto algo de esto. Esta vez nos vamos a algo que dice en el año 1936, escribiendo y dibujando lo siguiente. Estamos con Parravicini respecto a los aires de guerra que hoy se viven. Dice: la locura encumbrada en mandatarios será la causa del grande caos, escribe. La locura. Claro. Entonces lo que dibuja ahí es bastante raro. Sí. Esto es en sus inicios, estamos hablando del 36, estamos hablando prácticamente 30 años antes. Entonces aquí es cuando uno trata de entender de que él, cuando comenzó a romper sus dibujos, quizás no comprendía todo lo que veía y dibujaba cosas un poco más abstractas, quizás siendo un poco más fiel a su pincel como pintor de autoría. Pero técnicamente esa es la forma que él vio. O sea, eso es lo que él ve, lo que él hace un simbolismo de esto y todo lo demás. Es como que una se ve cabeza cortada, como una calavera. Un cuchillo. Exactamente, donde se ve un gran cuchillo, y lo otro, la verdad es que a mí, yo no me voy a carrilear. Es como una persona para mí. Me cuesta un poco interpretarlo, yo no sé, parece más una figura así como sacado de una pintura. ¿Sabes qué? De Picasso. Tengo la sensación de que es como una pieza, como de un rompecabezas que se desprende de él. También. Como que ya no va más, ¿te das cuenta? Yo sé que es muy difícil de interpretar, y las interpretaciones al final son súper personales, pero está más claro obviamente en la escritura. Ok.
Pero ¿cómo saberlo? Ya, pues, porque él comienza a agrupar, dice yo he visto cosas, ya, estas son de esta imagen que vi, y esta que vi antes, años atrás, es de esta misma. Le empieza a juntar él, y la gente que ha hecho esas compilaciones. Él muere en el 74, y en su último periodo de vida, él comienza solo a hablar de este tema. Hoy hay una guerra, son varios países, chuta, y la humanidad va a estar claramente en las cuerdas. Entonces, él trata de entender, él mismo anuncia, digamos, en parte de su biografía, quiere entender de por qué puede haber una guerra así. Y lo entiende, lo ve, se lo dicen, lo escribe y lo dibuja. Y la razón, escrito en el 74, hoy día, usted en la casa y nosotros acá, lo tenemos más que claro, y Parravicini ya lo sabía. Y es por lo siguiente, atención. Dice, el elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa y comenzará su mal. La búsqueda de petróleo y las excusas de guerra por este recurso natural hoy día es más que evidente. Y ojo, el elefante norteamericano es como se representa al partido, obviamente, a los republicanos de los que pertenece, obviamente, Donald Trump. El agua negra. Exactamente, y el agua negra que es en su trompa es el petróleo. Porque entienden, así, si yo dibujo un águila y digo así como el país del águila, bueno, Estados Unidos, el elefante desde siempre es del partido perteneciente, ¿cierto?, a los últimos grandes presidentes de Estados Unidos, y al que está obviamente ahí metido Donald Trump con todo. Entonces, cuando dibuja a este elefante y que tiene interés en estas aguas negras, en el petróleo, dice, esta es la causa de todos los males. Ellos son los que buscan esta guerra y hacen que los otros se levanten y respondan para lado y lado. El tema del petróleo lo hemos conversado muchas veces. Siempre lo hemos dado como uno de las puntas de la guerra, de lo que busca Estados Unidos. Todos lo sabemos, lo decían los profetas. ¿Por qué no se hace nada actualmente? O sea, si todos comentamos que están en busca de eso, nadie es capaz de ponerle un paralelo. O sea, la profecía es tan así que, a pesar de que todos sepamos que ellos buscan petróleo, ¿no podemos hacer nada? Lo que pasa es que como son peleas de grandes y son a escala tan inmensa, no llegamos nunca. Claro, no es como cuando alguien dice, pucha... No, pero no me refiero a Chile, sino que lo leí en toda la prensa internacional, europea, todos afirman lo mismo, analistas, Estados Unidos está buscando petróleo. Sin embargo, nadie se mueve por hacer nada. No debe ser solamente Estados Unidos, me imagino que Francia, Reino Unido están detrás de lo mismo. Es que claramente a ellos no les molesta las guerras, si para ellos la guerra es un negocio, o sea, no es algo que alguien lo sancione. Yo, hasta lo que yo sé, Estados Unidos jamás ha ido a un juicio así internacional por la guerra y las intervenciones que ha hecho. Ellos se consideran, digamos, con los protectores de la democracia, y cada guerra, desde la Vietnam, obviamente, que se han metido es porque, pucha, ¿cómo no vamos a hacer nada si esta gente está sufriendo? Y después se quedan, después se quedan ahí. Atención, también dice algo. ¿Qué está pasando en Europa mientras tanto? Mientras está este elefante furioso que lo único que quiere es petróleo y bajo esa excusa invade países, que genera la molestia y por lo tanto el ataque de vuelta. ¿Qué pasa en Europa? Escribe, todavía, volvemos al 69, dice Benjamín Solari Parravicini lo siguiente. Europa en política y religión guerrearán hasta deshacerse. El monstruo llega ya. Lo que está diciendo, obviamente, es donde, una vez más, las religiones, y escribe América en el pelo. Sí, arriba. Yo no sé si está representando el Estatua de Libertad y todo. Y habla, y escribe un átomo. Es como que está hablando de bomba atómica, que es desde el 74, digamos, como ya la gente subentiende cuál es el arma a la que más le tememos, que son las bombas atómicas y todo lo demás. Hay un territorio inclinado. Ojo que el pelo parece la bandera de Estados Unidos, Es que también, es que en eso no te equivocas, no. Aparecen, digamos, la famosa bandera franjeada, ¿cierto? Con las barras bicolor. Oye, pero... Sí, Carla. Es que ya, estas cosas ya están pasando, pero nosotros podríamos llegar a calcular a partir de alguna profecía en particular cuánto tiempo va a tomar para llegar a su punto álgido, a su clímax, y a que ya se desencadene todo esto, y de ahí también cuánto calcular a que como al fin de todo, al cambio de los continentes, a que se rompa todo, cambie el mapa, etc. Yo tendría que hacer un rompecabezas con todos. Por ejemplo, él dice que los conflictos Israel-Palestina a partir del 2000. No se equivoca. Lo está diciendo el 69. ¿Qué es lo que están diciendo los otros? Que la guerra parte cuando asuma Donald Trump, lo estoy traduciendo yo, y que dura 27 años. Vamos a la madre Chipton. Dice, pasado la mitad del último siglo, o sea, 2050. 2018 más 27 años, claro, 2050, más o menos. Sí. Entonces dice, ya, ok, claro, perfecto. Entonces, ¿cuándo calza? Entonces, ¿dónde viene el final de la mitad de este siglo para adelante? Ahí es donde va a ocurrir en lo que Benjamín Solari Parravicini también está de acuerdo y lo dice. Porque todos comienzan a preguntarle, ¿está hablando de una guerra? Sí, le dicen. Y una guerra mundial es una guerra feroz. Son muchos países. Veo mucha destrucción.
Entonces alguien le pregunta, ¿y esto va a terminar? Sí, va a terminar, pero no por mano del hombre. Y aquí es cuando se manda este medio dibujo y se manda este medio dicho, porque Benjamín Solari Parravicini tiene algo que decir respecto a cómo esta guerra va a finalizar. Como guerra, estamos hablando de distintos escenarios, ¿no? Ahora que tú mencionabas Europa como una de las posibilidades de dibujo en lo concreto para este profeta, yo te pregunto, se habla, por ejemplo, como una teoría, todos los atentados que ha tenido Europa precisamente en el último tiempo, en los últimos meses, sí, en el último año, para Francia, ¿te acuerdas? En la Torre Eiffel hace muy poco tiempo, esta camioneta que se va en España, en Reino Unido. Hay otra profecía de Benjamín Solari Parravicini que no traje hoy día, que podríamos hablar en otro momento sobre los ataques terroristas, donde muestra a un ruso, a un musulmán y a un chino, y entre todos poniéndose de acuerdo y puras bombas y ataques sobre el continente europeo, y de cómo ellos miran, no hacen nada, pero guardan silencio porque hay una conveniencia de que las principales capitales del viejo continente sean atacadas. Y habla de eso. Hambre, ataques, sorpresa, niños inocentes, todo muriendo obviamente en Europa. Y atención, lo que decía, ¿se viene la guerra, señor don Benjamín Solari Parravicini? Sí. Pero díganos, por favor, ¿esto tiene algún fin? Sí, tiene un fin. Uy, ¿y cuándo es que el hombre entra en razón? No, le dice, el hombre no entra en razón. La guerra que estoy viendo y que he visto durante el año 69, desde hecho partiendo del 86, pero específicamente del 69 hasta el 74, termina solo por esto. Y aquí tiene que ver justo como lo decía también la madre Chiston. Atención. Dice ahí, llegando es a la tierra el desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países, o sea, el mar se sale y se come países. Cráteres tronarán soberbios, como los volcanes, las tres montañas que respirarán unísona. Se va a resquebrajar los suelos en terribles roncares. Las carnes de los fatigados hombres se desprenderán. ¿Y qué vemos ahí? Vemos arriba, se alcanza a ver, dos volcanes, vemos mar, vemos una persona abajito. Hay tres volcanes, hay uno ahí debajo. Sí, sí, exacto. No, es un volcán. Exacto. Sí. ¿Sabes qué? Te pasaste. Son los tres. Hay dos volcanes arriba, echando humo, y abajo, a la izquierda, está el tercer volcán, que son los tres que mencionan, no solo los geólogos, sino la madre Chiston, y está un pobre persona ahí tratando de agarrarse lo que puede, no sé. Y se están llevando también una vez más la iglesia, las olas, los tsunamis y todo lo demás. No lo estamos viendo en pantalla, a ver si podemos volver a la imagen del dibujo. Ahí está, a la mano derecha. ¿Mano derecha arriba o abajo? No, más o menos justo en el centro donde están como el oleaje, la primera capa de oleaje que es como un tsunami, ¿cierto? Si se dan cuenta, en la parte más derecha hay una cruz como una iglesia, un templo. Una vez más. Y abajo también. Exacto. ¿Te das cuenta que es como... Algo quiere decir, hemos visto un poco las declaraciones del Papa Francisco, la pérdida de fe, todas las repercusiones que ha tenido para la Iglesia Católica, para la fe. Muy buen punto. Me parece que esto, más que metafórico, llega a ser algo súper explícito. De hecho, deja meter a otro profeta que no está incluido, que es San Malaquías, que él describió con una perfección apabullante el número de papas que van a existir hasta el final, describiendo a cada uno con un nombre poético, hasta el último. Dice, ¿por qué llego hasta cierto número? Porque de ahí la iglesia o cambia o muere. Y si tú haces la sumatoria, no me acuerdo si el actual Papa Francisco, o sea, en los tiempos que estamos viviendo, o el que viene. Pero dice, yo llego hasta ahí porque después no hay más papas. No queda mucho más. No veo más papas. La crisis o sea, no quedó mucho más. Esa crisis de fe también puede explicar la venida de los extraterrestres que nosotros hablamos, de los visitantes, porque uno tiende a pensar como que van a venir por proteger al universo, por un tema de armas nucleares, qué sé yo, por una cosa de destrucción física. Y también la ufología cuenta que hay extraterrestres que quieren cuidar el planeta por otra cosa, que es la poca conciencia de la humanidad, y que son extraterrestres que habrían vivido antes en la Tierra, que son específicamente los nórdicos o pleiadianos, que al darse cuenta de todo este desastre, tomarían como una responsabilidad por el problema de conciencia que estamos viviendo nosotros, y se liga mucho al tema de la fe. No estamos viviendo desde el amor, no estamos viviendo desde la fe, desde creer. Y yo te agradezco que vuelvas a sacar ese tema, porque había algo que se me estaba quedando en el tintero. Yo no lo traje, pero yo le dije que Benjamín Solari Parravicini ya explicó más o menos cómo funciona la guerra. Ya explicó que es lo único que va a hacer que termine, los cataclismos.
y el dibujo ya lo mostraba, tsunami, volcanes, 3 volcanes, te pasaste. La iglesia. Son los mismos que mencionaba Madre Chipto, lo que los geólogos están de acuerdo, etcétera, etcétera. Y él en realidad no lo traje ahora porque incluso también da para otro tema. Él, de los 1000 dibujos que hizo, los que están vinculados al último periodo de profecías de la raza humana, se rayó con los extraterrestres. Estamos hablando de un hombre cristiano, digamos que no tiene particular interés, incluso lo encuentra hasta un poquito blasfemo en creer en seres como creación de Dios fuera de este planeta, pero le dio como tarro para revichina, sí, y los extraterrestres vienen, nos van a salvar, menos mal que vienen, por fin, que la iglesia los va a aceptar. O sea, pero ojo, lo que estoy diciendo es bueno, porque dicen que cuando eso pasa, las cosas se calman y todo se arregla. O sea, que cuando uno dice, chuta, ¿por qué no vienen antes? Quizás no traen paz. Es que, perdona, me pareciera que necesitamos que ocurra un cataclismo para que se haga este encuentro, para que este encuentro sea traumático. Si vinieran hoy día como están las cosas, créeme que no serían buenas. Mira, por desgracia sí, tiene un buen punto. Yo creo que sabéis que por lo que yo alcanzo a leer y que todos más o menos coinciden, es que hacemos la guerra. Algunos creen en extraterrestres, otros no, da lo mismo. La guerra va, dura años, 2 décadas, 27 años, dice uno, no sé cuánto exactamente, y de repente se desatan volcanes, tsunamis, terremotos, todo lo demás, y la gente queda en el suelo. Y en ese suelo donde, chuta, ¿qué hacemos ahora? Los extraterrestres dicen, ya, ahora nos presentamos. ¿Saben qué? Partamos de nuevo, hagamos lo que hacen. Ya llegaron, ya se mandaron todas las cajas posibles. Ustedes están dispuestos a arrepentirse, digamos, y levantarse nuevo como raza, y ahí es cuando uno habla de una nueva conciencia, Madre Chipto, donde Benjamín Solá de Parravicini dice, menos mal que estos aliados del cómo, lo dice así, los venidos de las estrellas, y los dibuja así como fuera del planeta, todo lo demás. Ellos son la nueva iglesia en el fondo. Sí. Podría ser o no, ¿por qué no? Exactamente. Bueno, vamos a avanzar. Chico Javier, que nosotros la otra vez hicimos un programa entero de él, a no dudar, debe ser que esto, yo no sé si llamarle profeta, pero es el vidente, así que te pasa, o sea, ya su persona es muy especial, es un hombre humilde, siento que estuvo rodeado de millones por la gran cantidad de gente que le aportaba todo, él no los tocaba, y te puedo dar fe de ello. El hombre vivía con su único par de zapatos y chao, que se volvió ciego después, pero era de una generosidad. Él hizo un mapeo, una descripción del cielo, qué pasa con los seres queridos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia, la leve diferencia que hay entre profeta y vidente? Buena pregunta. Un profeta se habla generalmente de aquel que tiene visiones remotas de un tiempo futuro y que generalmente están vinculados a posiciones religiosas. Por ejemplo, se habla de los grandes profetas de la Biblia que hablan sobre la llegada de Cristo, sobre el fin de los tiempos, por ejemplo, San Juan en el libro Revelación y Apocalipsis. Y un vidente es aquel que, por ejemplo, puede encontrar una persona perdida, aquel que dice, oh, tu problema es tanto porque tu conflicto con tu hermano, etcétera, etcétera. Y alguien que tiene una capacidad extrasensorial, y los otros ya que están conectados así como con el mapeo futuro de la existencia, ya es otro nivel. Y generalmente los profetas quizás se vincula más a poderes entregados desde el cielo mismo, como son personas que existen para que nos cuenten lo que va a pasar, para ver si de una vez por todas entendemos cómo son las cosas. Chico Javier, entonces, bueno, atención, el que falleció en el año 2002, en el año 1986 escribe lo siguiente, atención. El hombre empezaría, este tampoco le tenía miedo a nada, este es sin pelo en la lengua. El hombre empezaría la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿quiénes la terminarían? ¡Toma! Serían las fuerzas telúricas de la naturaleza, están diciendo los terremotos. Perdóname, hasta ahora coinciden todos. Enfrentaremos terremotos, explosiones de volcanes extintos, deshielos, y esto acabará inhabilitando el norte de la Tierra. Y son varios que dicen que Estados Unidos estaría pidiéndole, pero reclusión absoluta a Sudamérica, y aquí es cuando nosotros decimos, ya ver cuánto el metro cuadrado, porque en realidad, y aquí es donde una vez más, solo la tiro así como para la suma de los antecedentes, Chile es un país privilegiado, apenas tocado por estos cataclismos. No, te decía no, está bien, perfecto. Lo mismo que ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, este hombre da un antecedente más y menciona a los extraterrestres. Ojo, estamos hablando de alguien que es pero cristiano a cagar. Porque, ¿por qué hago realcer esto? Porque podría decir que en estricto rigor que alguien católico, sí, un seguidor, digamos, de la fe dogmática, no colinda mucho con los extraterrestres, o sea, prefiere no pensar en esas cosas. Son bandos opuestos. Sí, de hecho, hay toda una corriente cristiana que te afirman, confirman y prueban, es su visión del mundo, de que los extraterrestres son demonios. O sea, así, de frentón. Y dan sus explicaciones, que es interesante, que otro día lo podemos hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Chico Javier da fecha así, año, mes, te pasaste. Y dice, bueno, hay una guerra mundial, ¿cuánto dura? Para él menos. Y ojo, ¿cuándo parte? Ahora. Atención con esto, Chico Javier, el más grande vidente de la historia. Nuestro Señor concedió un plazo de 50 años
a comenzar el 20 de julio de 1969. ¿Se acuerdan cuando comenzaron las profecías de Parravicini? Sí, 69. 1969. Ok. Y terminando en julio del 2019. O sea, dice que esto parte el otro año. O sea, estamos a un año y un par de meses, digamos, que termine esto. ¿Con qué? Con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria como mundo más regenerado. Cuando él se explaya sobre este último punto, cuando él le preguntan derechamente, él dice sí, si hay guerra, hay cataclismo, dice, y la guerra va a ser terrible, sí, pero finalmente le van a parar los terremotos y los volcanes. O sea, hasta ahora van todos tan pegaditos con la foto, es lo mismo. Pero después de eso viene bueno, porque vienen los extraterrestres y nos suman a su comunidad. Pero o sea, eso sería el otro año, Sí, los extraterrestres. 2019. Eso a mí me tiene con un signo de interrogación, porque este hombre es tremendo. Su capacidad de visión, de leer el futuro, el más allá, es algo que está, o sea, más allá de lo extraordinario. Ahora él se la requete jugó, él Es pone que la una fecha, porque él pone julio del próximo año 2019. Yo la verdad yo no sé qué pensar. Aquí la verdad yo hago un pie al costado. No, porque esto no lo sé. Me parece que es todo muy inmediato, muy pronto. Es muy difícil. Es muy pronto, pero para nosotros, porque mucha gente que lo sigue, que cree en él y que está desde hace mucho tiempo quizás esperando que llegue este año Ese 2019, día. en junio, julio, y que esto llegue y se concrete. Y hay personas que por supuesto están lejos de pensar eso. Vamos a seguir con este tema de las profecías para este año y lo que se viene para el 2019, e incluso como este caso, pero luego de este concierto. Oh, rico. Qué rico. Excelente. O sea, perdón, para entender bien, de acá al próximo año debería haber un cataclismo terrible. No, debería haber una guerra declarada. Que ya empezó. Con varios países. Ya empezó. Luego una serie de cataclismos. Ojo. Y después, Porque esto coincide con algunos que dicen que la fecha del Big Bang, el gran terremoto al menos de California, El próximo que año. es el mismo del norte de Chile, pero después 2019. deberá ser, ojalá que sea en ese orden, es ahora. Dicen, a más tardar, ¿sabes cuándo es? A mediados de 2019. ¿viste? Entonces, entonces mira. después del cataclismo, llegan los El terremoto, y claro, y si Estados Unidos está en guerra y hay un super terremoto en California, de más que dicen, ya, sé que todo el Paran. fuego, sí, chao, Sí, si va. se les viene abajo en la tremenda ciudad. Y de ahí vienen los extraterrestres. O sea, eso me parece un poco raro porque yo mucho que no estamos preparados. Yo creo No, que- para nada. No O sea, estamos evolucionados para que eso quedan pase. 14 todavía. meses. Pero, es muy perdóname, poco. pero Yo creo perdóname. que nunca. Es que, si no, ¿cuándo? Es que, ¿sabes qué? Después de un Yo tengo cataclismo... un crédito de 3 años, ¿y qué hago con eso? Claro, pero es que después del cataclismo que está prometido para California, yo creo que después la gente no va a creer en nada. Vaya, si aparecen ellos va a ser la primera... va a ser una muestra fehaciente de que alguien te puede dar una mano, más allá de nuestros recursos, y que con ellos vamos a poder hacerlo. O sea, Necesitamos creer en hay alguien. creencia en ellos. Yo creo que vamos a empezar a creer en ellos. La Pero nueva iglesia. atención, Eso, que yo les prometí 5 profetas y Sí. nos queda uno que para muchos es el que te pasaste. De hecho, hasta Vladimir Putin se basa mucho en ella, fíjate. ¿En La serio? mencionaba, estoy hablando de Baba Vanga. Esta señora Ay, se pero pasó está también ciega de nacimiento, sí, pero ella también describió el ataque a las Torres Gemelas. De hecho, ella es tan heavy, ella murió hace 22 años por si acaso, ella dijo, ojo, aunque ustedes no lo crean, cuenten los presidentes de Estados Unidos, ojo con el 44 que va a ser afroamericano. Bueno, ese es Barack Obama. Toma, te pasaste, Sí. te pasaste. Ella Espérate. tiene un listado increíble de cosas Es maravilloso. que han pasado. Cumplidas. Ya, ahora aquí viene lo increíble, que dicen, ok, el 44 es Barack Obama, ¿cierto? Sí, bueno, lo único que les digo una cosa, cuidado con el 45. Oh, cagamos. El que viene, pues, bueno, que es Donald Trump. Ok, ¿qué es lo que pasa? Finalmente dice, este 45, número presidente de Estados Unidos, va a poner al mundo en crisis partiendo por su país. ¿Qué dice Baba Vanga al respecto? A ver, esto es con nombre y apellido. El número 45, ustedes suman nomás, es Donald Trump. Dice así. Baba Vanga habla. Todo el mundo pondrá su esperanza en él para acabar con ella, se refiere a la guerra y el hambre. Pero sucederá lo contrario. Él traerá el país abajo y los conflictos entre los estados del norte y del sur van a escalar. También predijo, ojo, el inicio de una gran guerra que se va a afianzar con los enfrentamientos en Siria, dijo. De donde los musulmanes, estoy abriendo comillas, ahora utilizarían la guerra química contra los europeos. ¿Qué pasa? No te creo. Sí, señor. Más explícita imposible. Ni más ni menos. Entonces ella también hace referencia de que la guerra es algo inevitable. Ella no se mete mucho con los marcianos ni mucho menos, pero dice, ojo, se viene una guerra y ¿quién la parte? Dice el presidente número 45 de Estados Unidos. Lo único que les puedo decir dos cosas. El 44 afroamericano dice, ay, ahí te consiste, chao, no te ves más. ¿A dónde?
Fue Barack Obama. Eso Pero le da el pie. pero el 45, ¿Sabes ojo, qué? ese es el maldito. Aunque ella no habla específicamente de los extraterrestres, según lo que se sabe, la mayor cantidad de avistamientos de ovnis han sido durante las guerras. Y cuando se hacen pruebas nucleares de misil también siempre hay mucho avistamiento. Y las naves que se han caído, que después obviamente la NASA lo ha escondido del público, ha hecho que no se sepa, para que nosotros no nos alarmemos, ha sido precisamente en tiempos de guerra. La Segunda Guerra Mundial fue cuando cayeron las naves en Roswell. Deben estar alertas igual. Claro, Están alertas a entonces ver qué aunque pasa. un profeta no lo diga específicamente, se sabe que van de la mano las dos cosas. Y vienen, como hablábamos antes, no solamente en un... Bueno, alguna vez Alfate habló que ellos como que cuando hay periodos de guerra como que compartimos el espacio aéreo de alguna Aparecen, manera. Hay claro, como aparecen. un acuerdo no escrito que nos llevamos bien. Entonces, posiblemente sea así. Es que cualquier cosa que hagamos también, cualquier cosa que pase puede replicar en donde ellos están, donde ellos viven y también tienen que cuidarse. En algún Pero punto. ¿sabes qué? Sí, Tere, eso es verdad. Pero aparte de eso, hay un gran tema con el problema de la inconsciencia de la humanidad. Sí. Porque para algunos extraterrestres que son como mucho más evolucionados de conciencia que nosotros, es súper chocante lo que pasa para llegar a tener una guerra, para que llegara a que se desencadene algo así, matarnos entre nosotros mismos. No se puede llegar a entender, claro. Claro, es un tema muy que tiene que ver con la evolución de la conciencia. Muy primitivo. realmente. Ahora, nosotros hemos traído hoy día los 5 grandes profetas. Sí. Ojo, hay por ahí un par más, pero estos son De real. de real, bueno. Pero hay un libro que es considerado un libro, además de una guía moral, además de ser un escrito directamente inspirado desde la divinidad, también es un libro profético, que incluso hasta recuerdo que un día deberíamos hacer sobre el código secreto de la Biblia, que es lo que estoy hablando, donde la gente encontraba Sí, claro. profecías escondidas dentro de los textos, ¿cierto?, en el idioma original. El más vendido de todos los tiempos. Bueno, aquí en realidad no voy a citar a la Biblia, voy a citar a mi amiga Tere Kuster, No. porque ella la otra vez, cuando Profeta. estábamos llevando el tema Uno de nunca Siria, sabe. cuando Donald Trump inicia este ataque sobre Siria, Ya. sobre un texto bíblico que se viralizó y que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo. Sí. Pues bien, si bien la Biblia habla de un fin de los tiempos, habla de el arrebato, la segunda venida de Cristo, de guerras, de hambre, de peste y todo lo demás, que claro, es un poquito más impreciso porque eso se parece a muchas épocas del hombre, sí también da una pista, ojo, y tanto los evangélicos, los escatológicos y también los testigos de Jehová han hecho cálculos de Ya. cuándo es esto que dice la Biblia. Y aunque tú no lo creas, ¿sabéis cuándo es? ¿Cuándo? Es más o menos entre, como el fin de los, o sea, como el último periodo, ¿de qué te digo? Sí. Es como entre el 2015 y el 2025, no es más allá. ¿En serio? Es súper ahora, que también coincida. Ahora, ¿qué fue lo que la otra vez nos regaló tremendamente la Tere y que ahora vuelvo a citar, que está sacado de la Biblia, de Isaías 17, capítulo, versículo 3, lo siguiente, porque esto fue lo que pasó la semana pasada, pero perdón, a principio de semana. Todo el reino de Siria dejará de existir. ¡Wow! ¿Qué pensarán los sirios al leer esto? Al igual que la ciudad de Damasco. Toma. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, chucha, ¿qué es eso? Estados Unidos. Ya, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así será. Esto se pasó. No, esto es con Esto nombre, o sea, de cagado si no te dice así como el cruce de las calles, pero, o Esto sea... es increíble. O sea, Te habla del amigo de Israel, Es te habla que es el exacto. país del norte, te dice que la ciudad de Damasco y Siria las van a desaparecer. Ahora, ¿a qué hace referencia? O sea, ¿cuál es el contexto de esto que acabo de leer? Que, ojo con estas señales, porque tiene que ver cuando le preguntan, oye, ¿cuándo vuelve? Obviamente, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo vendrá? Dice, bueno, él vendrá así. ¿Cuándo regresa? Cuando venga esto. ¿Y por qué? Porque va a estar la media escoba y para eso le dan a San Juan, que el libro de Revelaciones, que se levantan los falsos profetas, que estos gallos que son carismáticos porque finalmente son el demonio encarnado y que la guerra, el hambre, los 4 jinetes del apocalipsis, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que esto hoy día tiene, y, o sea, se marca con un nivel, Sí. porque generalmente nosotros también pensamos, la Biblia también es como enigmática al hablar, se mete en unos laberintos que necesita ser analizado, pero aquí, compadre, con nombre y apellido. Entonces, la verdad es que es bien bravo. Esto se viralizó y la verdad es que no deja de sorprender. Si es que uno hace un análisis en general de la Biblia, siempre se habla, las guerras van a ser precisamente en el Medio Oriente. O sea, ahí se arma el conflicto. Hay algo que se quiere de ahí, que finalmente las grandes potencias, o como el mundo esté dividido, Se lo pelean. se lo van a pelear, y por esa mocha internacional es donde todos van a despertar. Y si sumamos todo lo que han dicho los grandes profetas, tiene que ver por el petróleo,
donde un grande se mete con otro, otros dos que salían, otro que necesita dividir al país que está más abajo, como Sudamérica, y que finalmente a todos de una u otra forma les termina tocando una porción de esta guerra, que dura tanto tiempo que la única manera en que termina es con cataclismos, terremotos, tsunamis, volcanes, y todos hablan de 3 volcanes, y los terremotos, por supuesto, que están obviamente producto de estas mismas erupciones. Y algunos van un poco más allá y anuncian, dicen que después de todo esto, bueno, viene la paz. Y no solamente viene la paz, viene acompañado con los hermanos mayores o extraterrestres. Tremendo, a la Biblia. Yo creo que tenemos que ponerle mucha más atención. No siempre lo que está hablando en metáfora puede ser tan explícito como los pasajes que acaba de mostrar de Isaías, nuestro querido Juan Andrés Alfate. Nos tenemos que hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Sí, solamente aclarar para la gente del mundo cristiano es que lo que citamos de Isaías está compactado, pero el dicho es exactamente lo que hace referencia. Tiene mucho más texto, pero es prácticamente lo mismo. De la Biblia Vulgata, que es la más difundida. Son pasajes simplemente que tenemos que hacer y para poder sacar y ponerlo al aire. Y se agradece la aclaración. Muchísimas gracias a todos mis compañeros.